Listo, ahora sí está. Estábamos en esta parte de lo que son las normas, ¿no? De redacción, básicamente, y hemos visto, ¿no? Estábamos viendo toda la parte de lo que fundamentalmente hablamos de lo que son los conectores. ¿No? Y bueno, habíamos dicho bien importantes, habíamos dicho, ¿no ve? Precisión, claridad y brevedad en la parte, ¿no? Hemos visto también que había toda una serie de problemas. Y también dijimos fundamentalmente el caso de la doble negación, ¿no? Que es bueno en este caso, por ejemplo, situarnos en la misma pantalla y tratar de evitar al escribir doblemente la negación, ¿no? Como los ejemplos que dijimos, que a veces se nos va en la misma escritura. Bien, después hablamos del uso de cursivas, ¿no ve? Habíamos dicho que las cursivas normalmente están en Word, ¿no ve? Están en Word y ahí encontramos la letra misma y las utilizamos para poner nombres, normalmente nombres en otro idioma, puede ser inglés, aymara, etcétera, etcétera, ¿no? Eso habíamos dicho. Y no, nunca utilizan ni negrillas ni mayúsculas, eso es la parte bien importante. Bien, también habíamos dicho toda la variedad de conectores que existen, ¿no? De diferentes tipos, que en realidad son palabras que nos ayudan para anexar una oración con otra o para anexar un párrafo con otro. Y normalmente, ¿cuál es esa función de los mismos conectores, no? Es para que pueda ser más fluido, diremos, la misma redacción que se nos presenta en el texto, en lo que estamos escribiendo, ¿no? Porque en muchos de los casos a veces se pone, por ejemplo, acá, ¿no? El uso de conectores permite una redacción más fluida y favorece la comprensión de los textos. Punto aparte que estoy poniendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar un conector, ¿ya? Para que no haya esos puntos apartes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, puedo utilizar. Ese es el caso de los conectores que nos ayudan para que sea más fluido el párrafo, ¿no? Porque en muchos de los casos a veces colocamos una oración, punto aparte. Hacemos otra oración, punto aparte. Entonces ahí se está haciendo una pausa que en muchos de los casos no es muy necesario. Es bueno que sea fluido como nos da a entender los conectores, ¿ya? Veamos ahora algunos ejemplos. Normalmente acá, por ejemplo, aquí tengo redactado dos párrafos, ¿ya? Si se fijan, aquí hay dos párrafos. Ahora, ¿qué nos dice la normativa? La norma que dice en la cantidad de líneas que debe tener un párrafo. De acuerdo a normas internacionales, ¿ya? En este caso, recomiendan que un párrafo debe ser mayor a 3 líneas, ¿ya? Y normalmente hasta 15 líneas máximo, dicen, ¿no? Pero si acá nos damos cuenta, si nos estás dando un parámetro diciendo mayor a 3 y a 15 líneas máximo, en muchos de los casos podemos hacer un más menos. ¿Eso qué quiere decir? A veces estamos redactando ese párrafo, entonces puede pasar de 16 o 17. Puede ser, por supuesto, ¿no ve? Porque acá siempre hablamos del sino más menos. Esa es la parte importante, ¿no? En la misma norma. O sea, no nos pone de decir sí o sí 15, sí o sí 3, no, sino se nota la flexibilidad. Esto nos daría a entender que no podemos, diremos, hacer mayores, por decir yo, un párrafo que tenga 25 líneas sería demasiado. Ustedes saben bien que cuál es la función del párrafo, por qué se tiene una cantidad de líneas establecido, porque fundamentalmente
es cuando uno comienza a leer el párrafo, termina el párrafo, pueda la persona descansar, ¿no? Y de ahí continúa con el otro párrafo y pueda él comprender, ¿no? Entender lo que se ha escrito, ¿no? Le da la parte de lo que es un razonamiento, empezar a razonar sobre ese párrafo, ¿no? Entonces ahí me empieza uno a ver, interesante la información, etcétera, etcétera, y de ahí voy pasando al otro párrafo. Entonces me va a dar esa pausa, ¿no? Fundamentalmente. Por eso se da la normativa. Lo he visto en textos a veces, en muchos de los casos, y quizás hacía una crítica constructiva en este caso. He visto párrafos de una página y me parece que son demasiado, yo los he visto muy largos, porque si entendemos el concepto de descanso visual y entendimiento, entonces un párrafo de una plana es cansador. Yo voy a tener que leer todito esa página para poder entender lo que dice el autor en esa página o lo que uno está escribiendo en la página, ¿no? Entonces, en ese caso es mejor, como se dice, si tengo un párrafo demasiado largo, ¿ya? Puede ser, no sé, 30, 40 líneas. Lo que puedo hacer es dividir ese párrafo amplio en dos, ¿ya? Ahí le voy a poner un punto aparte, lo voy a bajar abajo, ya voy a tener eh, una información, ¿ya? Más clara y me permite razonar. Ese es el caso. Ahora, aquí, en estos párrafos, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar los conectores? ¿Ya? Acá, por ejemplo, en este primer párrafo, ¿de qué se habla? De leyes y normas que aparecen en la colonia y la república. ¿Dice, no ve? Sobre eso está hablando este párrafo. En este segundo párrafo, habla sobre antecedentes históricos, planteamientos a nivel latinoamericano, todo eso. Yo, en este caso, por ejemplo, quiero darle este párrafo con este otro párrafo, quiero darle continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí, al terminar este párrafo, yo puedo utilizar un conector, ¿ya? ¿Y cómo hago con lo siguiente? Aquí le pongo una coma porque hemos terminado esa oración. Y aquí puedo continuar. Por lo tanto, ¿ya? Esto se va a subir. Entonces, en este caso, ¿qué he utilizado? Aquí he utilizado un conector, que lo voy a ir subrayando, este conector, a los dos párrafos que estaban para darle cierta continuidad en la temática, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos ayuda los conectores para asociar párrafos, ¿no? En este caso, al asociar o al unir, diremos, dos párrafos, ¿ya? Párrafos, por favor, en este caso ya ahorita le voy a dar un momentito. Al unir estos dos párrafos y utilizar un conector, también hay que ver que haya relación del párrafo del primero con el segundo. O sea, que hable la misma temática o sea algo similar o parecido, ¿no? Ese es el caso. Adelante, creo que hay una pregunta. Adelante. Sí, doctor, gracias. ¿De qué depende la construcción de los párrafos? Esa es mi consulta porque, o sea, del número de las líneas o en este caso de la idea que estamos expresando, doc. Ya, perfecto. En muchos de los casos, fundamentalmente depende de lo que yo estoy planteando en un párrafo, el razonamiento o la idea que quiero dar en ese párrafo. Usted me dijo de la idea, un elemento. O sea, ahí estoy presentando algo
que no puede dividirse, diremos, en dos párrafos, sino tiene que estar en ese párrafo concentrado esa información que yo quiero dar a conocer. Entonces, por eso es un párrafo, ¿no ve? Normalmente. Pero en muchos de los casos, lo que yo decía es que para darle continuidad, en muchos de los casos, a veces, abajo sigo hablando sobre la misma temática. O sea, la idea continúa en el otro párrafo. Entonces, en este caso, puedo utilizar mi conector para unir hacia el otro párrafo. Es lo que nos da. Y utilizamos palabras, ¿no? En este caso, que nos dan la cierta unión. Ese es fundamentalmente. Ahora, la cantidad que usted me dice, por ejemplo, de cantidad, diremos, de líneas, ¿no? Esto es flexible. Por eso acá le voy a poner, entre comillas, le voy a poner flexible. Eso quiere decir que tiene que haber cierta flexibilidad. O sea, no siempre yo voy a decir 15, 16, puede ser un poquito más, porque resulta que, lo que yo estoy redactando, lo que yo estoy resumiendo, necesito unas líneas más y dar a conocer mi idea o mi resumen expuesto. ¿No ve? Ese es el caso. Porque en la norma, si yo voy a decir, por ejemplo, la norma me dice 15 y tengo que contar y lo corto y lo bajo abajo. No, tampoco, ¿no ve? Se estaría fraccionando, digamos, en mi resumen, se estaría fraccionando la misma idea. Por eso acá tiene que haber cierta flexibilidad. Ese es el caso de estos párrafos fundamentalmente que hablamos. ¿Ve? Es el caso. Ahora, hay también otro elemento importante en el caso de los párrafos, ¿ya? Si en un párrafo yo hablo de algo fundamental y en el otro párrafo de abajo paso a otro tema que es diferente del anterior párrafo. En este caso, yo no puedo usar un conector porque es otra idea que estoy dando a conocer, otro resumen en el otro párrafo. Para esos casos podemos utilizar un subtítulo, que es bien importante. En cualquier tipo de publicaciones, ya cualquier tipo de publicaciones del tipo científico, y para aclarar y demás, se permite utilizar subtítulos. En ese caso, si yo de un párrafo paso a otro párrafo, pero es otra temática que no está tan relacionada, bueno, está en algo relacionada, pero estoy tocando otro punto. Entonces, ahí utilizo un subtítulo para el otro párrafo, ¿no? Entonces, así ya no es roto el esquema, diremos, de los párrafos que todos continúan, ¿no ve? Pasé a otra temática de mi investigación, entonces le puse un subtítulo y eso. Normalmente los subtítulos son permitidos porque aclaran la idea, ¿no? Le hace descansar al que lee. Y también, en ese caso, yo estoy planteando otros elementos complementarios a la investigación. Puede haber varios subtítulos. Eso está permitido, por supuesto, ¿no? Es el caso. Bien, veamos otro caso. Me voy a saltar. Me estoy saltando un poquito, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo yo, miren, si se fijan, tengo varios párrafos. Si se fijan, este tiene 3, estaría, diremos, dentro de lo que es la misma norma, ¿ya? Este resulta que tiene 2, este también tiene 2 y este también tiene 2. Entonces, aquí parecerían, yo daría a entender que serían oraciones, ¿no? Más que concentración de ideas. Y se está rompiendo un mismo esquema, ¿no? Entonces, en este caso, lo más lógico sería tratar de unir ambos párrafos, ¿no ve? Y voy a hacer ese trabajo, voy a unir ambos párrafos, de acuerdo a la misma lectura. Bien, pero acá tengo que darle un conector, ¿no ve? Para eso el conector, para que continúe la idea, porque si no sería una oración más otra oración pegada.
no tiene relación. Entonces acá tengo que utilizar algo, una o dos palabras que me unan la siguiente oración. ¿No ve? Aquí dice, con las construcciones monumentales y estructuras arquitectónicas dentro de la fase urbana madura, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dentro de la fase urbana madura. Entonces, miren, ¿cómo he logrado utilizar un conector, ¿ya? Para poder unir la otra oración, ¿no? Si se fijan. Ahora, acá también, si se fijan, hay otro. Ese 2 no puede quedar así. Si estoy siguiendo la norma, porque esto más parecería una oración, no parecería un párrafo, porque un párrafo es toda una síntesis, un resumen o una parte de una investigación. Entonces acá puedo hacer el mismo caso que el anterior, ¿no? Aquí puedo utilizar uno de donde, una conexión de tiempo, ¿no?
Nuevamente está en pantalla, por favor. Hola, ¿está en pantalla? Por favor. No, no se ve ninguna presentación. Ahora sí, ¿no? Sí, Y ahora, Perdón, se cortó la señal. Estuve aquí, tan se ha cortado y no sé. Bien, continuaremos. Bien, bueno, no se ha grabado, ¿no? De todos modos, acá estábamos, ¿no? Habíamos dicho que no puede haber este tipo de, que serían oraciones, ya no serían párrafos, ¿no? Y la mejor forma, habíamos dicho, que era unir estos párrafos, ¿no? Y utilizamos un conector, ¿no? Ahí tenemos el... Bien, continuamos. Ahora, acá también tenemos el otro, lo que estábamos viendo. Normalmente hacemos lo mismo, ¿no ve? Básicamente, con preferencia para objetos suntuarios, donde la escultura lítica aquí, donde... Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos otro conector, ¿no? Básicamente. Entonces, si se van dando cuenta en muchos de los casos, ¿cómo es que podemos ir armando? A veces, en muchos de los casos, se nos viene una oración que no es muy, que es relativamente corta, ¿no? Entonces, no puede ser parte de un párrafo, porque la normativa nos ha dicho que no puede ser 2 líneas un párrafo, ¿no? Entonces, tiene que ser más. En ese caso, podemos ir uniendo y utilizamos los conectores para lograr, diremos, ese objetivo, ¿no ve? Entonces, ahí nos va dando la idea, ¿no? En este caso, para poder armar un párrafo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Adelante, por favor. Doc, en el caso de que se estaría enfocando otra idea ya en el siguiente párrafo, por más ¿Ya? que estuviese corto, no tendría que enlazar, ¿verdad? Sí, exactamente. En ese caso, yo sugeriría que le pongamos un subtítulo, ¿no? Le ponemos un subtítulo o claro, un subtítulo le ponemos y porque estamos continuando con otra idea, estamos pasando, ¿no? Es el caso, por ejemplo. Ahora, ese más o menos sería lo que tendríamos que ver, ¿no? Utilizar, porque estamos pasando a otra temática. Está dentro del tema global, pero es otra particularidad de lo que se está hablando. Porque ustedes saben bien que todos los párrafos, ¿ya? Los párrafos que se escriben y no tienen ni un solo subtítulo, digamos, hay varios párrafos sin subtítulo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos esos párrafos es dentro de una misma temática que se estaba hablando. Todos tienen su conexión, diríamos. En este caso, cada uno de los párrafos tiene su conexión interna. ¿No ve? Aunque en este caso no haya la palabra conector, pero sí hay una conexión entre todos esos párrafos que van apareciendo. ¿No ve? O sea, todos hablan la misma temática, puede ser 5, 6, 7, 8 párrafos, ¿no? Que hablan de la temática.
¿no? Entonces ya pasamos a a otra temática o ampliando el tema y podemos colocar un subtítulo y entramos a armar otro párrafo, en este caso. Bien, aquí también hay otro elemento más que quiero enseñarles. Voy a retroceder. Bien, esto. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que cuando hay palabras no hay en el español, o en castellano, perdón, no hay, y en muchos de los casos, ¿qué utilizamos? Aquí utilizamos lo que hemos dicho, la letra cursiva, ¿no ve? Porque es otro idioma, lo que estamos viendo, ¿no ve? Apache, eso. Ahora, hay otro elemento también acá que quiero ir resaltando, ¿no ve? Ustedes saben bien que muchas palabras en aymara o en quechua no hay dentro del diccionario. Y en muchos de los casos, a veces, si yo escribo estas palabras, por ejemplo, apachetas, en la redacción de un documento, y aquí aparece otra palabra, taipi, ¿ya? O sea, a manera de ejemplo, ¿no? Pero si tenemos que entender que este texto va a leer diferentes tipos de personas, de diferentes profesiones, ¿ya? ¿Qué pasa? Un ingeniero, por ejemplo, va a decir apachetas, el ingeniero, o taipi, ¿ya? Entonces, y al leer el ingeniero no va a poder entender, diremos, estas palabras. Y para eso, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer una especie de diccionario de esas palabras que están en cursivas, ¿no ve? Estas palabras cursivas, que las voy a ir remarcando, ¿no? Estas palabras que están en, ¿no? Aquí también otra vuelta a aparecer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Entonces, en este caso, como van apareciendo estos los párrafos, lo que se tiene que hacer es, al final, en este caso del texto ya redactado, podemos hacer un diccionario de qué significa estas palabras. ¿Por qué? Porque tienen que entender, el que lee tiene que entender todo el texto. Como no conoce el tema, entonces va a ver, y se va a ir a buscar en el diccionario qué significa. ¿No ve? Fundamentalmente. Uno es el dato. Ahora, en otros casos, por ejemplo, a veces estas palabras al final del texto se puede colocar como notas, ¿no ve? Al final de la página. También, para que no se vaya, diremos, al final no encuentre el diccionario, al final lo puedo colocar yo, al final de todos los párrafos, al terminar la hoja, la plana, en la parte inferior hago mi nota. Y ahí puedo colocar el significado, que es también la otra parte que nos ayuda a entender, diremos, lo que se está transmitiendo o dando a conocer en cada uno de los párrafos. ¿No ve? Ese es el caso. Ahora, es bien importante que, por ejemplo, todos los párrafos que escribimos tienen que tener, diremos, la misma idea, ¿ya? Que estoy yo manteniendo al redactar. Entonces, todos estos tienen la misma idea, entonces aquí yo no necesito ningún tipo de subtítulo y continúo en mi redacción. Sigamos. Acá tengo otros conectores también que yo puedo ir utilizando, ¿ya? Pero acá lo que yo quiero tocar es lo siguiente. Por ejemplo, este que lo voy a ir remarcando con rojo, ¿ya? Para poderles explicar más o menos en qué casos yo podría utilizar esto. No lo quiere pintar. Bien, no lo quiere pintar. Bueno, ya. Lo que quiero decir es lo siguiente. Muchos de los casos a veces yo quiero resaltar en el párrafo algo importante, ¿no? Algo que para mí en la redacción
me parece fundamental, ¿no? Y por eso estoy volviendo a recapitular o escribir, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, yo puedo comenzar el párrafo con este conector, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, los datos señalados me da muchas cualidades, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la Universidad Pública del Alto próximamente comenzará con las clases presenciales, ¿no? Entonces, estoy comenzando un párrafo y puedo utilizar este conector al inicio, ¿no? Se va dando cuenta cómo estas palabras me van ayudando, ¿no ve? En este caso, para poder entender lo que yo quiero plantear, lo que yo quiero presentar, de lo que yo estoy escribiendo en mi documento. Porque este entonces no, normalmente entonces va a ir al medio, no puede ir al comienzo, ¿no? O sea, no tiene también su lógica. Por lo tanto, los documentos analizados me van a dar a conocer las siguientes características. ¿No ve? Entonces acá yo puedo colocarlo esto al inicio del párrafo. Lo mismo que este otro. Por consiguiente, ¿no ve? Igualmente, por consiguiente, los datos estadísticos sobre la población de Bolivia nos dan que somos 11 millones de habitantes en todo Bolivia. Entonces, ¿no? Entonces estoy resaltando, incluso estoy quizá en muchos de los casos concluyendo la idea de todos los párrafos. ¿No ve? En consecuencia, ¿no? Y cuando yo quiero dar una explicación, ¿no ve? Pero quiero comenzar también el párrafo, ¿no ve? Un párrafo que explique lo que más antes he desarrollado. Entonces, por esta razón, ¿no? Todos los datos anteriormente señalados podemos llegar a una conclusión. Estoy haciendo una oración, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, también esta me ayuda a comenzar un párrafo y concluir, también puedo concluir con estos elementos, ¿no ve? Todo mi desarrollo de mi investigación. ¿No ve? Entonces, nos damos cuenta que estos conectores los podemos utilizar, ¿no? No solamente en la unión de dos oraciones, ¿ya? O dos párrafos cortos, sino también podemos utilizarlos al inicio de un párrafo cuando la idea sea bien importante. ¿No ve? A veces colocamos en conclusión, por ejemplo. Eso también es un conector, ¿no ve? ¿No? Entonces, nos estamos dando cuenta de que hay conectores que pueden ir al inicio en la redacción del párrafo, pueden ir al medio para unir dos oraciones, ¿no ve? O pueden ir para llegar a ser una conclusión global del documento. No, ese es el caso, ¿no? Entonces, para eso fundamentalmente estos párrafos nos van ayudando en la redacción y nos ayudan a ¿qué? A entender. Entonces, en la redacción que se ha hecho, ya la otra persona que va a leer, dice, en consecuencia, por consiguiente, ya está concluyendo a qué quiero llegar en la misma investigación o a mi párrafo, a qué quiero llegar, ¿no ve? Y esas palabras son los que nos ayudan al armar estos párrafos o al concluir los párrafos, ¿no? Es el caso. ¿Alguna pregunta, duda sobre el cuadrito? Adelante. Bien, hay otros elementos también que igualmente se van utilizando en el caso de los mismos conectores, ¿no? Cuando hablamos sobre diferentes párrafos o sobre la misma temática. Por ejemplo, acá hay otro elemento, esto, que quiero resaltar aquí.
esta partecita, cuando viene un guión al inicio, una palabra y continúa el guión, ¿no? Aquí estoy colocando la idea de lo que está diciendo el autor. Como él decía, o sea, me estoy refiriendo a ese autor que está hablando, ¿no? Y para eso estoy utilizando un conector para referirme a este autor, Jiménez. ¿No ve? Es el otro caso de los conectores. Nos permite utilizar, pero anteponer una idea fundamental. Entonces acá aparecen los guiones. ¿No ve? Como él decía, entonces aquí justamente ¿de quién habla? Hablamos del autor de Jiménez, ¿no? Fundamentalmente, aquí está el autor de quien nos referimos, ¿no? Ese también es el otro elemento. Bueno, esto que hemos visto hace rato, ¿no? Con la donde. Bien. Entonces, esa es la parte, diremos, importante, complementaria de todo lo que son los diferentes conectores. En muchos de los casos, a veces, ya, los conectores nosotros mismos los podemos crear, diremos, esa palabrita para que se pueda enlazar las oraciones. No siempre voy a ir recurrir a la normativa o al texto, sino yo mismo la puedo construir, ese conector, utilizando mi propio vocabulario para conectar la idea. ¿No ves? Se van dando cuenta. Como ya conozco cómo es la hermenéutica, de qué trata el conector, entonces yo puedo tranquilamente utilizar eso para poder redactar. Entonces yo puedo ver qué palabra es la que puede ir al unir esa palabra, al unir esa oración con la otra, ¿no? Yo veo que, esa palabra me parece, escribo, redacto y voy continuando. Entonces yo estoy creando mi propio conector, porque entendemos que cada uno tiene diferentes, diremos, temas de escritura, ¿no? De diferentes características, estilos y demás al escribir. Entonces cada uno le va dando su propio toque. En este caso diríamos su propio estilo. Aquí quiero llegar al siguiente punto. Cuando hablamos de estilo, ¿cómo definimos un estilo en realidad? Normalmente el estilo lo tiene cada persona que redacta. O sea, cada persona tiene su propio estilo de redactar un texto o una investigación. Cada persona va a utilizar un tipo, diremos, de palabras, frases, de acuerdo a su campo de estudio. ¿No ve? Así un médico al redactar va a tener su propio estilo, ¿no? Un historiador va a tener lo mismo, ¿no ve? Entonces, ahí es donde aparecen los diferentes estilos de escritura, ¿no? La forma de poder redactar, diremos, sus textos. Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, cuando redacta sus cuentos o sus libros, sus textos, tiene su propio estilo de escribir lo que él quiere relatar o contar en sus obras. ¿No ves? Su propio estilo. Por eso es así. Ahí van apareciendo autores con diferentes características y temáticas, pero que tienen su propio estilo de escribir. Pero aquí hay que entender que ese estilo tiene que llegar a todos, ¿no? En la información. O sea, no puede ser directo. Ahora, aquí hay el otro problema, por ejemplo, cuando a veces se utiliza palabras muy rebuscadas, diríamos, muy raras, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben bien que, por ejemplo, últimamente han ido apareciendo palabras nuevas, especialmente en informática, ¿no ve? La nube. Antes no hablábamos sobre esto, ¿qué es la nube, no? Los links, ¿no? Esa palabra en inglés ya está castellanizada, ¿no ve? O sea, cómo en informática van apareciendo ciertas palabras, pero que muchos ya en cierta forma ya conocemos, ¿no?
O sea, y a medida que va pasando el tiempo, va apareciendo otras nuevas que van resumiendo, ¿no? Van resumiendo, en muchos de los casos, muchas oraciones con una sola palabra. ¿No ve? Ese es el caso. Entonces, para esto es bueno, ¿no? Y la mejor experiencia es ir redactando o escribiendo para tener tu propio estilo de redacción. Ahora, la redacción es bueno siempre tratar de buscar siempre, es bueno buscar alguna palabra nueva. No, por ejemplo, a veces ponen, pues el autor. Eso suena muy popular, ¿no ve? Puedo buscar otra palabra, ¿no? Que reemplace a ese lenguaje popular, porque se supone que la persona se va formando académicamente y adquiere un lenguaje académico, ¿no ve? Un lenguaje académico. Entonces su escritura tiene que estar acorde a su nivel académico. Y para eso viene su estilo, ¿no? Bien. Ahora, van apareciendo diferentes cuestionamientos, diremos, cuando estamos redactando un estilo. Es el que llega al público. A veces ustedes saben bien que hay autores que utilizan palabras muy técnicas, ¿ya? Y libros tan técnicos que muchas personas a veces no entienden, ¿no? Por ejemplo, yo me topé con un libro de Stephen Hawking, ¿ya? Que hablaba sobre los agujeros negros, ¿no? Entonces, para entender ese libro, ya tenía que buscar un cierto diccionario y comprender. Es que como él era un físico, él redacta de acuerdo a su nivel técnico que maneja él, Stephen Hawking, en su escritura. Entonces, para una persona común y corriente, le va a ser muy difícil entender. En cambio, un astrónomo, un físico, va a entender porque está hablando el mismo lenguaje. ¿No ve? Ese es el caso, por ejemplo, de algunos autores que salen de esta escritura, diremos, normal, o sea, entra a otro tipo de escritura muy diferente. Bien, normalmente en el estilo, para poder encajar, diremos, en la lectura, siempre generalmente se hace ¿a quién te diriges? ¿No? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo transmite el mensaje? Y aquí hay otro elemento bien importante. Hay autores que utilizan su propio estilo y les gusta colocar gráficos o dibujos, ¿no ve? Gráficos o dibujos en su escritura, ¿no? Ahí ponen una fotito, un esquema y demás. Ese es su propio estilo de poder, en cierta forma, explicar para que las personas puedan entender. Ahora hay autores que tienen su estilo, que todo el libro no utiliza ningún tipo de gráfico, ni figuras, ni fotos, nada. Y todo es teoría, ¿no ve? Entonces, en muchos de los casos ayuda mucho el utilizar, diremos, estos gráficos o estas ilustraciones o imágenes, ¿no? Aquí voy a resaltar esos elementos, por ejemplo, que también son bien importantes cuando se está escribiendo. ¿Eh? Pero ¿cuándo debemos utilizar estas imágenes y en qué momento? Veamos eso. Acá tengo un dato estadístico, ¿no? Un cuadro general. Ya que mi investigación, yo he hecho datos estadísticos, he utilizado investigación cuantitativa, ¿ya? Para transmitir los conocimientos y dar a conocer, ¿no? Muy bien, bienvenido, porque eso va a explicar, digamos, qué porcentaje del 100% he sacado. Es la única forma de poder mostrar al público qué pasa, cómo he distribuido mi cuadro estadísticamente. ¿No ve? Perfecto. Esto es bien utilizado. Pero acá hay algo
diferente, ¿ya? Cuando yo puedo colocar una fotografía, un gráfico, ¿ya? Normalmente cuando colocamos los gráficos o fotografías en un texto, ¿qué es lo que dice la normativa? La normativa dice que podemos utilizar gráficos y fotos cuando no se puede explicar teóricamente esa información. Cuando te resulta muy complicado explicar algo que tú quieres y no lo puedes explicar así teóricamente, entonces en ese caso, para que el lector te pueda entender, entonces colocas una foto. Con eso ya has, diremos en cierta forma, explicado todo lo que tú quieres decir con esa fotografía. Por ejemplo, acá, ¿qué he querido decir? He sacado la foto del tráfico, ¿no ve? Las movilidades, la trancadera que hay cerca de la ceja, ¿ya? Y el tráfico también, por supuesto, es tráfico, los teleféricos. Y ya está, la foto me está explicando, ¿no? Claramente qué quiero ya dar a conocer en la información. Entonces, para esos casos es bueno utilizar las fotografías o gráficos o esquemas que uno tenga y lo vaya a colocar, ¿no ve? Pero sí recalco, solamente cuando no se puede describir, puedo colocar. Pero si yo puedo describir, escribo, ¿no? Ese es el caso. Cuando es muy complicada esa información que yo quiero dar a conocer y no puedo explicarlo, en esos casos solamente se utiliza. No puedo poner yo en un texto y llenar foto, foto, otra foto, otra foto, otra foto, ¿no? Al último, ¿qué va a pasar? El que va a leer va a mirar las fotitos, fotitos, fotitos y ya no va a leer la teoría. Porque es que he colocado demasiado gráfico o he sido muy gráfico al explicar, ¿no? Es el caso. Por eso a veces cuando se redacta una tesis, ¿no ve? O una monografía, en muchos de los casos solo colocamos las necesarias fotos en el texto. Y las demás, ¿dónde se van a ir? Se van a ir a anexos, por supuesto. Porque esa es la normativa que me dice, ¿no ve? Se tienen que ir a anexos. ¿No ve? El caso de las fotografías. Bien. Ahora, otro elemento bien importante que a veces se olvida, yo cuando he corregido muchas tesis y demás, veo bonitos sus gráficos, interesantes sus fotos, todo eso, pero se olvidan estas dos partes importantes, lo que es el título, ¿qué es este cuadro? Gráfico 2, percepción, bueno, estudiantil, percepción. ¿No? Entonces aquí, ¿qué es lo que he querido yo? Entonces tiene que tener un título de qué es el cuadro. ¿No ve? Su título del cuadro. ¿Y quién lo ha elaborado? Esa es la parte importante. Los dos datos siempre tienen que ir en la redacción. Lo mismo en la fotografía. La fotografía, tráfico eje alto. Fuente, elaboración propia, porque yo diría, yo le he sacado la foto, ¿no? Entonces, es el caso. Estos dos datos sí o sí tienen que ir como la referencia de cualquier gráfico, esquema, dibujo, cuadro, dato estadístico, planos, etcétera, etcétera. Todo lo que se coloca tiene que tener su título y la fuente, quién lo ha realizado. Si he sacado la foto yo de internet, entonces aquí coloco fuente, colocaré de la página, ¿no? www, la página, colocaré de donde he sacado. Esto es fundamentalmente para evitar los plagios de otros autores, ¿no? Entonces tengo que colocar de dónde he sacado, ¿no? Eso fundamentalmente, para cuidar justamente que todo lo que uno plantea, saca y demás, grafica y demás, es su elaboración propia.
¿no? Y por supuesto, sí, puedo utilizar yo fotos y demás, y usted sabe bien que en internet hay UN. Puedo sacar también yo las fotos de internet, pero coloco la fuente, perfecto. ¿No? Porque alguien siempre va a decir, va a encontrar y va a decir, ¡ah! Esta foto yo lo he visto en tal lugar. Mira cómo es la casualidad, yo lo he visto. Y va a buscar y encuentra, y resulta que le pone elaboración propia, y resulta que no es elaboración propia. Y aquí se tiene que respetar derechos de autor. ¿Ve? Si no estás haciendo plagio, ¿no ve? Estás haciendo plagio a estos datos, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, duda sobre esta partecita? Adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien que quiera consultar algo? Adelante. Doc, no entendí cuándo se pone elaboración propia y cuándo no. Ah, ya. Tiempo corto, por favor. Ya, normalmente colocamos elaboración propia cuando yo he elaborado este cuadro. He utilizado Excel y yo lo he hecho mi cuadrito. Entonces es elaboración propia. ¿Ve? Pero si yo el cuadrito he sacado de, no sé, del ministerio de, no sé, o del INE, he sacado, entonces ahí pongo fuente INE, le pongo el datito. Entonces tenemos que cuidar la información de dónde se saca, ¿no? Ese es el caso para, en cierta forma, no ser una persona que está haciendo plagio. Eso es el caso. Doc, y alguna vez vi que ponen, por ejemplo, era elaboración propia, coma, según fuente de encuesta, digamos, o entrevista tantos. ¿Es correcto o eso está mal? ¿O simplemente se pone elaboración propia? No, solamente elaboración propia. Eso es su título y la fuente, elaboración propia. Los dos párrafos. Los digo, las dos, lo que se coloca. Esto es lo que dice la norma internacional. Elaboración propia. Ah, él ha sacado con su propia máquina. Él ha hecho en Excel en su propia máquina. Eso da a entender que él ha hecho el dato. Porque ustedes Pero saben. no Siga. anoto la fuente de cómo se ha hecho esa, No ese es gráfico. necesario. No es necesario eso. No es necesario cómo lo ha elaborado. No es necesario eso. La fuente nomás, directamente. Eso es el caso. ¿Y cómo pongo cuando yo hago sobre una lectura un gráfico, lo sistematizo la idea y lo represento en un gráfico? Igual pongo elaboración propia. Sí, exactamente, elaboración propia. Puedes hacer, por ejemplo, un resumen. Resulta que tienes un texto, no sé, de 4 hojas y puedes hacer un cuadro resumen. Ah, ahí también me estoy olvidando mencionar. Digamos que has hecho todo unos datos y vos haces tu cuadro resumen con título, lo has dividido todo bien graficadito. Ahí también tienes que colocar al final, dices, fuente, elaboración propia. ¿Y qué es el cuadrito? Su título. Porque ese cuadro tú lo has redactado, lo has sistematizado, has ordenado la información, estás contribuyendo a hacer el cuadro general, resumen, por ejemplo. ¿No? Ese también es el caso. En ese caso tampoco pongo el autor del texto que se ha sacado o lo pongo el nombre, No. porque en algunos textos yo vi de que lo ponen, por ejemplo, no, artículos científicos. Vi, por ejemplo, que lo ponen según texto tantos, del autor tantos. Claro, es que ha sacado de otro. ¿Qué ha pasado en ese caso cuando dicen? Es que ellos han sacado ese cuadro y lo han reelaborado el cuadro. ¿No ves? Lo han reelaborado el cuadro. Entonces ahí está parte del otro autor y parte de lo que él ha hecho, ¿no? O sea, yo diría un 50% de ambos. Y por eso ha colocado eso, en base a la información de tal autor, por ejemplo. ¿No? Es el caso. Ah, en este caso es cuando
rescato cierto cuadro y que tal vez lo argumento algunos aspectos más y lo pongo en ese caso del tal texto, tal autor. Pero en el caso Exactamente, de... Ah, ok, exactamente. doctor, Es verdad eso, está porque estoy entendido. elaborando ese cuadro. Es verdad eso, pones la fuente. Eso sí, así es. Y en el caso de que yo lo produciera a partir de una lectura, mi esquema Ah, sintético, elaboración solo pongo propia. fuente de elaboración propia. Ok, Doc, Exacto, gracias. elaboración propia, nada más. Sí. Y no se olviden siempre, después de estos cuadritos que ponen, tienen que tener siempre, aquí hay otro elemento, número. Por eso he puesto aquí un número, gráfico 2, fotografía 6, dice, ¿no ve? Porque es correlativo, ¿no ve? Correlativo. Y esto va a ir en el índice y también va a ir en el, al final, ¿no ve? En anexos. ¿No ve? O sea, tiene que haber también ese orden, claro. Si, por ejemplo, en mi artículo yo tengo, por decir, dos fotitos y dos cuadritos, dos gráficos. Entonces, gráfico 1, gráfico 2. Fotografía 1, fotografía 2. Entonces, también tiene que haber el orden de cuántos, que foto 1, foto 2. Así tiene que ser bien ordenado. ¿No? No vaya a ser que, por ejemplo, fotografía 6 y después abro, paso a la otra página, fotografía 2. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Hay que cambiar el orden, hay que volver a ordenar los números. Tiene que ser correlativo siempre, ese es el caso. Bien, entonces, esos tres elementos también bien importantes en la misma redacción, lo que es la semántica, la sintaxis y la pragmática. O sea, cuando hablamos de semántica, estamos hablando que hay una relación fundamentalmente en lo que es su significado. ¿Qué palabras, no? ¿Qué es lo que estamos buscando informar? En este caso, lo mismo es en el caso de sintaxis o en su caso cuando estamos armando la misma palabra o el mismo grupo de oraciones. De su orden lógico en la redacción. Por ejemplo, yo digo, la ciudad del Alto tiene 13 distritos. El distrito 2 corresponde a Villa Dolores. Entonces, estoy yendo dentro de un orden lógico. Estoy haciendo mi sintaxis, ¿no? De algo general a lo particular. Puedo ir también yo de algo particular, ¿no? A lo general, ¿no? O sea, tiene que haber siempre ese orden metodológico. Esos elementos que son bien importantes. Aquí hay otro elemento que igualmente, en muchos de los casos a veces dice, según la normativa dice, cuando yo quiero colocar números al escribir, entonces aquí hay algo bien importante. Si hay números del 1 al 9, aquí voy a resaltar, puede escribir con letra. Por ejemplo, yo digo, mira, la ciudad del Alto tiene 13 distritos, entonces pongo el número, ¿no ves? 13, 1 y el 3, número 13. ¿Ya? Villa Dolores corresponde al distrito 2, entonces yo escribo el número, escribo número 2DOS. Es lo que quiere decir, ¿no ve? Entonces, de 1 al 9 deben escribirse con letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Entonces, escribo con letra. A partir del número 10 para adelante, hasta el 500.000, escribo en números. ¿No? Eso dice la normativa. Eso dice la normativa, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene, ¿cuántos habitantes tiene Bolivia? A ver, ¿quién me da el dato? Adelante. ¿Cuántos habitantes somos en Bolivia? ¿Cuántos habitantes somos en Bolivia?
Ya, digamos, son entonces 11 millones de habitantes, ¿no ve? Aproximadamente, más o menos, ¿no ve? Entonces yo voy a escribir en números, 11 millones, ¿no? Es el caso. ¿Ve? Por eso es que así la normativa me da para que se pueda entender y comprender. ¿Y por qué se escribe? Es que tienen que darse cuenta algunas, por ejemplo, uno. Por ejemplo, yo puedo escribir uno de nosotros tiene que responder la pregunta. Estoy haciendo una oración, ¿no ve? Uno de nosotros tiene que responder la pregunta. Ah, entonces ahí puede haber problemas con este uno al escribir, ¿no? Pero cuando hablamos de cantidad hay que diferenciar, ¿no? Lo mismo aquí he puesto, ¿no ve? Hubo 20 desaprobados en arquitectura, porque tienes que escribir 10 presentaron psicopatías. Bueno, del 1 al 9 dije, no, pero en algunos casos la norma dice más, menos, hasta 10, no siempre es tan estricto, pero más allá ya tiene que ser en números. Ah, y en muchos de los casos, a veces, ¿qué sucede? Acá hay cantidades grandes. A veces se escribe, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? La población del Alto es de 1.280.000 habitantes, por decir algo. Entonces, escribimos el número 1 y la palabra millón. Puedo escribir, ¿no ve? Billón, trillón, etcétera, ¿no? Bolivia debe 12 millones, 12.000 millones como deuda externa. ¿Ve? El COVID causó 5.5 millones de víctimas en el mundo. Puedo escribir aquí o en números, pero a veces es más entendible, porque a veces muchas personas, a veces yo diría, no sé, no llegan a comprender cuando ven muchos ceros, ¿cuánto es esta cifra? Dicen. Entonces, en ese caso, más comprensible es 5.5 millones. Ah, ya se hace la idea, ¿no? Entonces, también puedo utilizar yo estas combinaciones en la escritura de números. Sigamos. Abreviaturas. Aquí es el caso, por ejemplo, muchas abreviaturas como doctor, licenciado, ingeniero, ¿no? Agrónomo, etcétera, etcétera. Los casos. Y siempre acá hay que tener, hay que utilizar, como se dice, la escritura en mayúscula siempre, ¿no? Doctor, licenciado, figura tantos, etcétera, etcétera. Aquí página, ¿no ve? Porque estoy, en este caso, abreviando y va a comenzar con mayúscula. Ese es el caso. Bien. Ahora, también hay otras siglas que se van utilizando a la escritura y en muchos de los casos a veces va sin punto. ¿No ve? Por ejemplo, lo que es la Organización Mundial de la Salud, CENAPI, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Instituto Nacional de Estadística, Organización de las Naciones Unidas. ¿No? Entonces, eso sí van, aquí se está resumiendo lo que es la institución. Entonces, esto siempre va con mayúsculas. Y no va con punto. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. No colocamos punto. Porque si colocamos punto al final, yo tendría que colocar también punto aquí. Gobierno autónomo, ¿ven? No tiene su simple lógica, su respuesta a la escritura. No viene sin punto, solamente letras mayúsculas y ahí entendería qué se quiere decir. Porque va a resultar muy largo escribir gobierno autónomo y cada vez tengo que citar esa información, ¿no? Más abajo otra vuelta. El gobierno autónomo municipal de La Paz. Más abajo otra vuelta. El gobierno autónomo municipal de La Paz. No, pues entonces no tiene lógica volver a repetir, ¿no? Por eso que se hacen las abreviaciones con mayúsculas.
Ahora, ¿qué pasa con el caso de los nombres científicos? ¿No ve? A veces se hace escritura de plantas, no sé, células, animales, especies que aparecen, etcétera, etcétera. Siempre en este caso es lo que se debe subrayar como aquí está. Por ejemplo, perro, su nombre científico, Canis familiaris. Pino, Pinus pinea. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces se va a entender mejor el que está leyendo el texto desde el punto de vista técnico que está leyendo el texto. Entonces, sabe a qué tipo o a qué variedad se está refiriendo. Por eso viene su nombre. Ustedes saben bien y por eso tiene su nombre científico, porque va a haber también N variedades de nombres científicos a cada uno que se le ha dado. Es el caso. Ahí va la. Seguiremos, terminaremos esto. Y para ir, digamos, en cierta forma, ir concluyendo, tres elementos importantes, ¿no? Hay que ver el léxico, la morfología y la sintaxis en la redacción de los mismos textos. Ustedes saben bien, si uno escribe una tesis de maestría o doctorado, había que llevar a la persona especializada para que se lo revise la escritura, ¿no? Eso es bien importante porque tiene que estar bien redactado, ¿no? Sin errores, no tiene que haber errores ni de acentuación. ¿Se acuerdan cuando hemos visto, por ejemplo, la palabra práctico, práctica, practico? Cómo el acento cambia a la palabra y tiene diferentes significados, hemos visto, ¿no ven? En la palabra práctico, práctica, ¿no? Se dan cuenta, entonces, por eso es que acá tiene que estar bien, si no se va a entender mal lo que uno ha escrito, no va a comprender la persona al no haber colocado su acento, ¿no? En el lugar correcto, ¿no? Ese es bien importante. En muchos de los casos, a veces acá, ya viendo la última parte de lo que son estos mismos, el tema que estamos buscando, es siempre bueno apuntar datos, ejemplos, esquemas, revisar. Y en muchos de los casos siempre, primero hacemos un borrador, ¿no ve? Y ese borrador lo pasamos en limpio. Lo imprimimos y lo volvemos a corregir. Lo volvemos a corregir y ahí tenemos el documento final. A veces, en muchos de los casos, hay que imprimir 1, 2, 3 veces, ¿no? Hay que ir corrigiendo, volviendo a leer, y en muchos de los casos a veces damos a otra persona, porque para uno puede estar correcto, pero otra persona va a encontrar otros errores, ¿no? Entonces, esa es la parte bien importante y los consejos que se da, ¿no? Bien, ¿no? Y para concluir, tratar de ver, entender y redactar con precisión, claridad y brevedad el lenguaje, ir al punto, a lo que queremos plantear y lo que queremos dar a conocer, ¿no? Y siempre citar las fuentes. Esto ya vamos a verlo más en detalle, esto de las fuentes, títulos y demás, cuando veamos el día miércoles el siguiente acápite de lo que son cómo escribir artículos científicos. ¿Ya? Ahí vamos a retomar algunos puntos y nos vamos a ir entendiendo todo lo que hemos visto, los vamos a ir aplicando ya al escribir el artículo científico. Bien, ¿alguna duda? Adelante, por favor. Espero que haya sido de su utilidad todo lo que se ha dado a conocer. Quizá algo no se tocó, pero pueden preguntar. Adelante.
Yo tengo una consulta sobre los conectores. Generalmente suelen utilizar am, el ya que. ¿Es correcto? Ah, no, no es bueno eso. Normalmente yo a veces, es que ese es el lenguaje común o vulgar, entre comillas, que se conoce, es el conocimiento que todos hablamos, la mayoría de las personas, pero sin formación académica. Esa es la diferencia. ¿No ve? Entonces aquí hay que reemplazar esa palabra. Yo a ¿Cuál veces es? no le encuentro mucho sentido. Entonces reemplacemos, ¿no? Otra palabrita que nos diga algo similar o parecido a esa palabra. Esas dos palabras. Pues, lo mismo, ¿no ve? Sí, ¿No sí, ve? así pues. Exactamente, eso colocamos. O sea, a veces, muchos de los casos, al redactar y al escribir se nos va. O sea, uno ha colocado en su oración y le parece que es lo correcto, pero empezamos a leer y nos vemos que no son palabras realmente muy, en este caso, no van a la misma redacción, ¿no? Al nivel en la formación que uno tiene, ¿no? Entonces no puede ser. En colegio puedes colocar, por supuesto, porque recién estás en formación, pero en la universidad ya es pues otro tipo de redacción. Y en palabritas, ¿no ve? Me habían dicho, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Dice. Ese es el caso, ¿no? ¿Algunas dudas más? Adelante, ¿algo más? Para dar las recomendaciones de la tareita. Una curiosidad, doctor. Adelante. Sí, me gustaría saber cuál es la base de la normativa que usted utiliza para esta redacción de documentos. ¿Cuál es esa normativa? Ya, yo normalmente lo que utilizo es voy revisando, diremos, diferentes tipos de normas que piden para redactar, por ejemplo, artículos científicos. Cada universidad de diferentes países saca sus normas de cómo se debe redactar, de qué acápites consta uno. Lo mismo en monografías, ¿no? Una universidad da sus parámetros de qué partes consta la monografía, qué puntos hay que colocar, tiene su normativo o su reglamentación. Y en muchos de los casos hay universidades que ya lo tienen bien establecido, ¿no? De qué partes, qué acápites y qué puntos deben constar en la redacción. Y te lo ponen y te lo escriben. Después también hay otro tipo de normas que sí han escrito, por ejemplo, en universidades que son, diremos, yo diría las pioneras, en el mismo lo que es el lenguaje, la redacción y todo eso. Y donde más encontramos esa parte de la normativa son en las universidades, que sacan su reglamentación. Por ejemplo, a mí las que me gusta ver es algo bien interesante, es, por ejemplo, cuando yo estaba viendo esto de estado del arte y marco teórico, recién ha aparecido esto, estado del arte, será pues, a unos 8 o 10 años que ha aparecido estado del arte. Antes solamente se manejaban los marcos teóricos. ¿Y quién ha introducido? La UBA de Buenos Aires ha introducido ese término. Y después lo ha utilizado la Universidad de Córdoba, que ha hecho mucha parte de esta normativa. ¿No? Ahí nos vamos. ¿No? Después también han aparecido otras reglamentaciones, ha sido de Cuba. Ustedes saben bien que muchos elementos de Cuba han venido, toda que es la parte social o investigación, de redacción, etcétera, etcétera, lo que es la educación. ¿Ve? En Cuba, de ahí también salen muchos elementos. Entonces yo trato de buscar, ¿no? Uno y otro lado y tratar de encontrar, al menos yo diría, un punto medio. Un punto medio. ¿No ve? Hace rato, por ejemplo, decía, un párrafo consta de 3 a 15 líneas, decían, ¿no ve? Bien, he ido navegando por uno y otro lado y algunas universidades dicen pueden ser 20, dicen, bueno, otra universidad dicen máximo 10, dicen, ya ve, entonces habría que jugar con todos estos parámetros y ponerle un punto. Pero normalmente quien nos da estos parámetros es la misma universidad
que reglamentan y que hacen investigación. Ustedes saben bien, de acá de Sudamérica, por ejemplo, los que están en primer lugar en cuanto a investigación es la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es la que más hace investigación yo diría, en Sudamérica y Centroamérica. ¿No ve? La Universidad de Sao Paulo. Entonces ellos ya tienen todas sus bases, toda su normativa y reglamentación, porque por algo tienen cualquier cantidad de investigaciones. Entonces ellos, cuando han mandado a hacer muchas de estas investigaciones, o las han lanzado investigaciones a otras universidades, ya van ellos reglamentando normal y van puliendo su normativa. ¿Ve? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver así, bien detalladito, específicamente al punto en lo que es artículos científicos. Ahí vamos a ver otro tipo, lo interesante que vamos a complementar a lo que usted me da a conocer. Ese es el caso. Doc, Adelante. tal vez, si fuera posible, nos facilita material bibliográfico sobre redacción científica, Doc, si se puede. Sí, sí, exactamente. Les voy a pasar eso. Eso sí, es verdad eso. Por favor. Sí, no se preocupe. Y tengo una duda sobre el estado de arte de la tareita que nos dio. Adelante, dígame. ¿Cómo tenemos que realizarlo? Porque dice la descripción de la temática. En este caso, tenemos que describir la intención de la investigación o la verdad no lo entiendo mucho. Tal vez me pase ese espacio. Ya, en este caso, por ejemplo, estado de arte, ¿qué nos dice? Dice que hay que dar a conocer todas las investigaciones realizadas sobre un tema. ¿Ve? Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo. ¿Ya? Yo estoy haciendo un tema sobre la historia de Bolivia. Ese es mi ejemplo. Se me ocurre en este momento. Estoy haciendo sobre la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, mi estado de arte, ¿de qué va a constar? Mi estado de arte yo voy a colocar ¿quiénes son los primeros autores que escriben sobre historia de Bolivia? Los primeros autores. Y así voy a seguir yo cronológicamente desarrollando, ¿no? Información primaria de primera mano de los autores y eso voy a ir colocando en mi estado de arte. Y voy a llegar hasta los últimos libros escritos en la actualidad sobre la historia de Bolivia. Ejemplo claro. ¿Dónde encontramos la historia de Bolivia? Las crónicas, primer elemento que nos dan cuando llegan los cronistas junto con la colonia y ahí tenemos, ¿no? Todos estos cronistas. Después vienen historiadores, ¿no? Machicado, José de Mesa y otros autores más que escriben sobre la historia de Bolivia. Y los últimos textos. El último texto escrito, por ejemplo, sobre historia de Bolivia es el texto que ha escrito Carlos Mesa, por supuesto, porque José de Mesa era su papá, es el que más antes ha escrito, ¿no? Entonces, el último texto que ha escrito Carlos Mesa y se ha colaborado con otros más autores y ha escrito su libro, ¿no ve? Sobre lo que el último libro sobre historia de Bolivia. Entonces, lo tengo que citar eso en mi estado de arte, ¿no? Eso es, por ejemplo, referido a un tema, lo que es estado de arte. Ahora, en muchos de los casos, a veces se elige un tema actual, ¿no ve? Por ejemplo, mi tema es, no sé, se me ocurre el Internet, ¿ya? El uso del Internet en las universidades estatales, pero mi tema principal es el Internet, digamos que yo quiero escribir un trabajo de investigación. Sabemos que el Internet no ha aparecido en el siglo XVII ni en el siglo XVIII, ¿no? El Internet ha aparecido a partir de la década, si no me equivoco, del 80, ¿no? Y quizá un poquito más antes. Entonces, la información que yo voy a referirme va a ser a partir de 1980. ¿Quiénes son, quiénes lo crean? Y voy a ir
cronológicamente, secuencialmente, ¿qué ha pasado? Década del 80, década del 90, ahí aparece Microsoft, Apple, contribuyen, etcétera, etcétera, y así. Y llego a la actualidad. ¿No ve? Esa es la tema. Eso es lo que hago yo, mi recopilación bibliográfica sobre una temática, ¿no? Ese es mi estado del arte. Doc, y sobre el uso de la bibliografía, me parece que limitan de hace 10 años atrás para redacción de artículos científicos. ¿Es así que debo considerar? Sí, efectivamente. A veces, normalmente, dicen, la información que debemos recolectar no sea tan antigua ni tan obsoleta, a veces dicen. Utilizaremos textos últimos, dice, y a veces ponen hasta el año 2000 máximo le ponen. Entonces ya le dan la normativa, ya le dan el parámetro a partir de donde usted tiene que buscar información. Entonces, que sea actualizada, dice. Entonces yo puedo recurrir a partir del 2000 hasta el 2022 mi información para que sea actualizado. Dice. ¿Por qué? Porque más atrás es información, otros dicen que es un poco obsoleto, pero dependiendo del campo de la investigación, es lo que le digo, ¿no ve? En paleontología, en medicina, por ejemplo, en historia, la información básica, ¿dónde está? En el siglo pasado, ¿no ve? Siglo XIX, siglo XX, allí está la base de la información. Entonces sí o sí tengo que recurrir a esa información. No puedo quedarme yo 2020, entonces no voy a consultar a los primeros historiadores, a los cronistas, no, pues en ese caso tiene que estar en esa información. En ese caso se acepta de acuerdo al tema de investigación. Pero si mi tema es nuevo, como le he dicho hace rato, un tema de actualidad, por ejemplo, que se está haciendo, pues obviamente, ¿no? Le dice que la información redactada sea actual, ¿no? Entonces, actual yo entendería a partir del siglo XXI, a partir del 2000 para adelante. Ese es el caso. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Adelante. Bien, del trabajito que les había dado, básicamente, es que me gustaría que lo redacten, especialmente, como les he dicho, busquen la información en internet sobre el tema, no hay problema, van ordenando. Y lo que están haciendo tesis, hay algunos que ya están haciendo, ¿no ves?, su posgrado, todo, pues pueden utilizar parte de su trabajo, ¿no? De ahí pueden sacar los elementos. La parte que sí me interesa a mí, es bien importante, es la parte metodológica y los objetivos. Esas son las partes más importantes para mí dentro de lo que es una investigación. Objetivos bien redactados. ¿No ve? ¿Por qué? Porque la investigación me dice qué voy a hacer, cómo voy a hacer y para qué voy a hacer. Y eso está en los objetivos. Objetivo bien redactado, información bien realizada. ¿No? Es el caso. Entonces, a mí me gustaría que esa partecita, por favor, ya y su título, ¿no? El título que le han puesto, que esté bien redactadito. Es bien importante. ¿Qué quieren realmente investigar? Y de ahí vamos a ir corrigiendo, arreglando y sacando de dudas para entrar en la parte de artículos científicos. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo para ir cerrando la sesión? Sí, doctor, muy buenas noches. Yo sigo teniendo dudas con relación a estado de arte. ¿Es necesario establecer, especificar las fechas por decir, los autores o... Sí, exactamente. Si digamos yo saco una información, ahí abajo tiene que colocar la cita de dónde he sacado esa información, ¿no? Entonces pongo al final entre paréntesis de dónde he sacado esa información. He sacado otro dato y así, y voy colocando siempre la cita bibliográfica, diríamos en este caso, que se coloca. Ese es bien importante. Ya, por orden cronológico.
Exactamente, con el cronológico. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda para ir cerrando? Sí, yo en relación al planteamiento del problema, en este caso lo que usted mencionaba dice realizar preguntas y en otros casos te hacen describir el problema que se Ya. ha ido identificando. ¿Cuál es el aspecto que debo considerar? Yo particularmente les pediría su pregunta de investigación, nada más, una sola pregunta, ¿para qué nos vamos a ir a las otras? No nos complicaremos. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué información quiere sacar de esa investigación? Esa la podemos resumir con una pregunta general. Ok. ¿Alguien más? Adelante. Bien, entonces estaríamos concluyendo esta parte ya y nos veríamos el día miércoles, por favor, para ver la parte de el tercer acápite, ¿ya? Entonces, hasta el próximo miércoles. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.